¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Gracias por estar este jueves aquí en la pantalla de Somos Rosario. Gracias nuevamente por estar en casa. Gracias a todos los muchachos de técnica por este año juntos. Realmente una satisfacción, como decíamos al comienzo, de este segundo año aquí en la pantalla de Somos Rosario y también en los estudios de Flow, de Cablevisión. Muy contentos por estar en un lugar donde nos sentimos muy cómodos y ojalá podamos seguir estando de aquí en más hacia adelante. Bueno, muy bien. Dicho esto y caminando diciembre, vale la pena hacer la referencia a todo esto. Vamos a meternos en un punto de inflexión, porque más allá del momento calendario en donde en cada hogar se hará su balance respecto de lo que ha sido, ¿no?, estos 12 meses, claramente el cambio de una nueva administración está marcando, obviamente, una expectativa en casa muy distinta y sobre todo con un nivel de, no sé si ya tanta incertidumbre de lo que puede ocurrir a nivel nacional. El gobierno ha comenzado a dar sus primeros pasos, tiene una semana de vigencia, pero ha decidido en muchas cosas apretar el acelerador. Vamos a estar ocupándonos de este tema porque tenemos un economista amigo que va a poder de alguna manera dar su mirada y traducir algún tipo de medida que, como tiene algún componente de carácter financiero y demás, y hay algún tipo de título muy generalizado, vamos a ver en la letra fina, o si podemos desgranar un poquito los puntos que exactamente esta semana y con algún grado de demora el ministro de Economía, Luis Caputo, daba hace tan solo 48, casi 72 horas. Compartimos parte de estos 10 puntos porque después de esto vamos a presentar a nuestro invitado para empezar a hablar ya en tiempo real de lo que se viene en materia de economía. Comenzaba la semana entonces después de casi un feriado cambiario por disposiciones del Banco Central, muy cerrado la compra de dólares, apareció Caputo, fijó el dólar a 800 pesos, anunció 10 medidas, decía lo siguiente. Entonces, 1. No se renuevan los contratos laborales del Estado que tengan menos de un año de vigencia, una práctica habitual en la política, esta de incorporar miles de familiares y amigos antes de un cambio de gobierno para mantener sus privilegios. 2. Se decreta la suspensión de la pauta de gobierno nacional por un año. Durante el 2023, entre Presidencia y los ministerios, se gastaron 34.000 millones de pesos en pauta. No hay plata para gastos que no sean estrictamente necesarios y mucho menos para sostener con plata de los contribuyentes medios que se crean solo para alabar las virtudes de los gobiernos de turno. 3. Conforme la ley de ministerios decretada por el presidente, los ministerios se reducirán de 18 a 9 y las secretarías de 106 a 54. Bueno, ponemos solo 3 porque me parece que en esas 3 circunstancias quizá no haya tanta discrepancia, o por lo menos tanta opinión y masa crítica que generó las otras 7. Para compartirlas está con nosotros el referente de la organización MATES, el Movimiento de Actualidad y Trabajo de la Economía, el economista Sergio Arelovich. Sergio, buenas noches. Hola, buenas noches, Lucas. Gracias por la invitación. A vos por venir hasta aquí. Bueno, hacíamos la presentación, creo que sobre lo que no hay tanto nivel de desacuerdo. El tema es el resto, las otras 7. La desregulación, o en todo caso la quita de subsidios en los servicios, la cuestión vinculada a volver a rever la aplicación de ganancias sobre los sectores asalariados y bueno, y tantas otras, ¿no? Bueno, yo lo que digo es que esos 10 primeros anuncios no son 10, son 11. El punto 11 no está escrito. Sin embargo, es el efecto más fuerte que han tenido no solamente las medidas, sino la actitud general del gobierno. ¿Cuál es? La de la redistribución de la riqueza, en perjuicio de trabajadores, trabajadoras, jubilados, jubiladas, pensionadas, pensionados, titulares de los beneficios previsionales de la UH, tarjeta alimentar, potenciar trabajo, veteranos de Malvinas, asalariados públicos y asalariados privados. La gente se encontró que a 4 días de la asunción del nuevo gobierno tiene un poder adquisitivo equivalente al 50% de lo que tenía el 10 de diciembre. Esta fuerte regresividad uno se tiene que preguntar, bueno, ¿a dónde fue a parar? Bueno, fue a parar centralmente a 2 lugares. Por un lado, al complejo exportador, con diferencia en función de la heterogeneidad que ello tiene, y el capital financiero vinculado con quienes son nuestros acreedores externos. ¿Por qué? Bueno, porque esto no se cuestiona.
Y esto nos lleva entonces al primer punto que dio él cuando habló de las 10 medidas. Él definió que el principal problema donde debieran estar concentrados los esfuerzos es el tema del déficit. El déficit, él plantea que el objetivo es reducirlo, un equivalente al 5% del Producto Bruto Interno, que es más o menos equivalente al 25% de todo lo que lleva gastado, menos los intereses de la deuda, el Gobierno Nacional desde enero hasta octubre, que es la información pública disponible. Para reducir un 25% tiene que tocar todo, fundamentalmente jubilaciones y pensiones. ¿Por qué? Porque por cada 100 pesos que gasta el Estado Nacional o que gastó en los primeros 10 meses, 33 pesos corresponden a jubilaciones y pensiones. Es decir, repreguntando al estilo Fantino, ¿no? Claro. Pará. Quiere decir de que en realidad en esta ecuación de redistribuir ingresos y gastos, todos los compromisos internacionales y demás cuestiones se van a atender bajo el peso de una enorme carga para sectores vinculados a clase asalariada, jubilados y sobre todo el impacto, creo yo, ¿no? del efecto devaluatorio en cuanto a la masa salarial. Claro, a lo cual hay que agregar lo siguiente, del déficit que generó o que expresó el Estado Nacional en los 10 primeros meses, casi la mitad está explicado por el pago de los intereses de la deuda, casi la mitad, con una novedad: si el dólar no cuesta más 3.50, sino que cuesta 800 pesos, y sabiendo que el 60% de la deuda, 64% de la deuda es moneda extranjera, y que el 20% de la deuda es moneda local, pero ajustable por ser, es claro que el peso que va a tener, traducido a pesos, los intereses de la deuda en comparación con los 10 primeros meses, va a ser infinitamente superior, con lo cual, para poder llegar al ajuste que plantea el ministro de llegar a cero de déficit, es claro que no va a alcanzar con lo que uno se imagina iban a operar en materia de reducción desde el punto de vista en términos reales, o sea, en términos de poder adquisitivo, todo el resto de las partidas. ¿Cuántos son los sueldos en el Estado Nacional? El 11% del gasto. ¿Cuánto lo puedes reducir para facilitar la aparición de un... Es decir, que hubo una puesta en escena cuando en realidad los porcentajes no representan sobre el volumen de reducción del déficit lo que efectivamente se dijo durante tanto tiempo en la campaña? O acá meto también lo de la casta, ¿no? Entre salario del Estado y casta, ¿cuánto representaría en materia de ahorro para promover un superávit? Mira, como yo no sé a qué se refiere con la casta, aunque uno lo podría inferir, sería bueno que si tienen alguna medición digan cuánto significa en términos de dinero, en principio asociado al primer anuncio de las medidas, que es que los contratos que tienen menos de un año de vigencia directamente se den por caídos. Y frente a lo cual debería haber existido, hasta ahora no la vi en el boletín oficial, alguna medida que se oriente a esta cosa. Si no, sería simplemente un anuncio aún pendiente de ejecución, ¿no? Uno escucha y a veces se apropia algunos términos, ¿no? Se puede armar un plan de gobierno o un plan de ajuste en una planilla de Excel, ¿no? El tema es que acá está la realidad. Es decir, ¿cómo haces para meter el Excel adentro de la realidad? ¿Este es un plan de estabilización o un plan de ajuste? O por lo menos medidas que tienen que ver con el ajuste y no con la estabilización. Bueno, la pregunta me parece perfecta, porque en todo el discurso lo que se encuentra es una confusión, como si fueran exactamente lo mismo el plan de ajuste y el plan de estabilización. Esto es un plan de ajuste muy parecido a lo que ya vivimos durante la dictadura, durante el menemismo, durante el gobierno de Macri, con una fuerte redistribución inicial que garantizaría cierta estabilidad. Pero para que esa estabilidad se genere, hacen falta un conjunto de cosas que en el corto plazo no se lo ve evidente, pero que en los anuncios del Gobierno Nacional estarían orientados a profundizar el ajuste. O sea, las 10 medidas iniciales constituyen parte del paquete de ajuste, y ahora vendría una segunda fase, quién sabe, una tercera, una cuarta. Y en la segunda fase viene el tema jubilatorio. ¿Por qué? Bueno, por esto que yo te planteaba, por cada 100 pesos que gasta el Estado Nacional, 33 pesos son jubilaciones y pensiones. Para poder ahorrar lo que dicen que hay que ahorrar, es casi inevitable que se destruya buena parte del derecho, del poder adquisitivo que tienen los saberes previsionales. Vamos al tema del dólar, ¿no? Una cosa que ancló el ministro es un valor de referencia del oficial y después todo para arriba. Primera cuestión, siguen los tipos distintos de cotizaciones, ¿no? El MEP, el CCL contado con liqui, sigue el turista, obviamente el oficial, con lo cual no se sabe muy bien si va a haber una unificación.
Con ese 800 vamos a un dólar, si es que se unifica, ¿de cuánto? Bueno, yo creo que ese valor, primero es que ese valor no fue fijado por ningún mercado, con lo cual la libertad parece que no avanza, sino que retrocede, porque esto se supone que debiera ser orientado por la propia naturaleza. Esta cotización, que excede las expectativas respecto al comportamiento del índice de precios, permite un margen importante para intentar sostener cierta estabilidad, no en los 800, sino en el proceso de evaluación que se dé en el corto plazo. Es posible que crezca, no un 2, un 4, un 5, mes a mes, estos 800, y que en algún momento se acerque, en todo caso ayudado por el conjunto de otras medidas que ha tomado el Gobierno Nacional, a la cotización del dólar ilegal, al cual se lo conoce como blue, ¿no? A 1100. Ahora, claro, porque arrancamos con 800 y estamos en la noche del jueves, con alguna cotización que vi hoy de 820, ¿no? Sí. Me parece que eso va a haber que acostumbrarse a eso. 800 fue el valor inicial, por lo tanto hay va a haber una devaluación fruto de la flotación sucia que decidió accionar el gobierno. Sí, lo que hay que decir que en principio, sobre todo en materia de comercio exterior, existen dos dólares con peso muy fuerte, que es el dólar de exportación y el dólar de importación. Vamos a hacer una pequeñísima pausa porque no? me interesa muchísimo hablar de eso y después cómo y qué quiere hacer el gobierno saliendo del rescate con la emisión de un título público, de un bono, para absorber la deuda de los exportadores. ¿Bajo qué tipo de argumento? Lo compartimos en un ratito. Hacemos una pausa, dale. Este es mi recorrido. Me sumo. Quiero que me lleve una mujer. Pago con tarjeta. Somos tu voz, somos el Consejo Municipal de Rosario. Cuando llevas a la ciudad con vos, el banco te acompaña. Por eso estamos donde nos necesitas y desde hace más de 120 años. Estamos cuando venís y también cuando no venís. Estamos presentes y haciendo nuestro aporte para cuidar al planeta. En tu club y junto a tu pasión también estamos. Estamos listos para escuchar, ayudar y evolucionar. Estamos para que cobres de todas las maneras que quieras. Y también estamos para que pagues como vos prefieras. Estamos pensando tanto en vos que estamos en tus vacaciones, en tu casa y hasta en la nueva habitación. Banco Municipal. Lleva a la ciudad con vos. Entonces, después de esta pequeña pausa y agradeciendo los auspicios durante todo este año y la confianza depositada en este producto que se hace con muchas ganas, que se hace con ADN rosarino, que se hace con esta idea que decimos siempre, que es televisión que se ve, por supuesto, pero sobre todas las cosas que se escucha, con la idea de traer personas para entrevistar, que aporten cosas en casa en las noches de los jueves. Una vez más, gracias a toda la parte de las autoridades de la empresa y por supuesto a la gente que nos acompaña. Vamos a retomar lo que decíamos antes de la pausa, ¿no? Sergio Arelovich, digamos, la promoción en los sectores que le dan riqueza al país, sea importadores, exportadores, se ha mantenido el 30% sobre la soja, se ha universalizado la retención sobre el resto de los commodities. ¿Cómo juega todo esto? Bueno, por un lado, es claro que la industria que exporta, ahora, que no corresponde al complejo agroexportador, por supuesto, ha visto que ha decrecido, o en todo caso ha crecido el peso de los impuestos, sobre todo por los derechos de exportación que se le han impuesto. Lo que ocurre es que eso se da en un marco en el cual la devaluación hace crecer el precio de la exportación, pero sigue teniendo esto. Sí hay que considerar que para el caso del complejo sojero, que es el principal centro en donde uno tiene que poner el ojo, se salió del esquema de 50 y 50, el del 50% obligatorio para liquidar el mercado único libre de cambio y 50% libre para ser comercializado en cualquier otro lugar, a un 80 y 20. ¿Por qué? Bueno, precisamente porque el dólar se fue a 800 pesos, aunque se mantienen las tasas de derecho de exportación aún vigentes, y no habría que descartar que en un futuro no tan lejano achiquen algo esto si el proceso de devaluación sigue con intensidad. Sí hay que decir que esa devaluación tiene un efecto en pesos sobre la recaudación del Estado Nacional. Me refiero a los derechos de exportación que se pagan en pesos,
en función de la traducción a pesos, que las exportaciones en dólares sean facturadas al extranjero, con lo cual es probable que ese ingreso adicional en el Estado Nacional compense en parte, no totalmente, compense en parte la caída de la recaudación que vendrá de la mano de la recesión que ya está en el escenario presente, ¿no? Por ahí salió Grabois diciendo, despídanse clase media, con estas medidas le han dado un golpe en la nuca y los empujan a la pobreza. Bueno, yo te decía al arranque, habría que ver qué es clase media. Lo claro es que los ingresos fijos cayeron un 50% en forma inmediata, aunque todavía el índice de precios no lo refleje y lo veamos reflejado recién cuando conozcamos los números de diciembre y los primeros números de enero. Hay que decir también que hay una parte de la clase trabajadora, trabajadores y trabajadores que antes pagaban impuestos a las ganancias y dejaron de pagarlo, que es probable que vuelvan a pagarlo, no todos, y hay que ver de qué manera lo van a reinstalar, porque esto está sentado en dos leyes. Y entonces, o bien se revierte la ley, o bien, lo que yo creo que es una de las posibilidades que puede llegar a ocurrir, el Consejo del Salario no vuelve a reunirse hasta dentro de mucho tiempo y por lo tanto no modifica el salario mínimo vital y móvil, que es la base sobre la cual se multiplica el coeficiente para llegar al mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. Claro, pero también, digamos, a la hora de entender paritaria, puede ser un acicate para ponerle un techo, porque en definitiva, si te excedes en materia del recurso que tenés, con el aumento de la paritaria, empezás a tributar ganancias. Es probable que cobres menos que antes. Claro, entonces eso va a ser un elemento fuerte, ¿no?, en la negociación. Yo creo que eso dependerá de cada negociación paritaria, claro, y de la trama relacional de fuerza que haya entre el gremialismo y las cámaras empresarias. En algunos casos, inclusive, habría que recordar que hubo cierta compensación a manera de bonos por la retención de ganancias en el proceso anterior. Uno no puede descartar que exista en el futuro, pero nos estamos adelantando mucho porque todavía falta para saber qué es lo que quieren hacer con el impuesto a las ganancias, ¿no? Para generar trabajo o para sostenerlo, ¿qué incentivo hay versus qué incentivo tiene hoy el sector financiero con estas medidas? Bueno, mira, la mano de obra es más barata que antes, es mucho más barata que antes precisamente por el proceso devaluatorio, sobre todo en las actividades cuyas ventas están dolarizadas o cuyas ventas directamente son al exterior, porque se vieron multiplicar en términos de pesos en relación al costo salarial, que incluye salarios brutos más contribuciones patronales. Así que en general la situación empresaria está mejor, pero ojo, yo siempre digo esto, en la Argentina hay 1.200.000 empresas más o menos registradas en la AFIP. El 1% de esas empresas explica el 97% de las exportaciones. Quiere decir que el 99% restante de las empresas vive centralmente el mercado interior, aunque una parte constituye o son proveedores de actividades que exportan. Con lo cual, la caída del poder adquisitivo de la moneda no solo golpea puertas adentro en forma inmediata de sus perceptores, de las familias perceptoras, sino que esto toca toda la actividad económica y por lo tanto toca la recaudación, tanto nacional como provincial, municipal. Y te digo algo, yo me animo a pensar que las provincias van a tener que revisar la caída brutal que tiene la participación del impuesto inmobiliario en la recaudación del origen provincial, fruto de los congelamientos que ha habido, la ausencia de evaluaciones adecuadas, la falta de actualización, etcétera. Con lo cual no se descarta que se venga otro tarifazo, pero ya de carácter provincial. Claro. Sobre todo porque esto de las transferencias que decía Caputo, yo las entiendo como distorsionadas para hacer caja, disciplinar o beneficiar a los gobernadores que le corresponden o que atendían los intereses del gobierno, no va más, digamos, ¿no? Digo porque eso deja sin caja a las provincias y seguramente sobre el inmobiliario van a intentar recaudar. ¿Nos explicás qué significa la emisión de un título público en donde el Estado toma la deuda en dólares de los exportadores que tienen con el exterior para emitir un bono al 2027 y así rescatarle las deudas a los privados? Bueno, es bastante complejo explicar no solamente el mecanismo, sino la suerte posible del mecanismo que se puede abrir en 4 o 5 frentes diferentes. Yo podría decir que es un analgésico, que permite atender, o va a permitir, o se supone, o está prometido que permita atender las obligaciones comerciales vencidas y facilitar la autorización de importaciones que estaba restringida por los regímenes de restricción que había y que fueron eliminados por el Banco Central el día 12, creo, ¿no? Entonces, lo que hay que ver es cómo van a funcionar esos títulos, si esos títulos se van a comercializar en el mercado secundario, qué es lo que van a hacer los importadores y los exportadores con
con los títulos de compensación o autorización, fundamentalmente el tema de importadores, porque también hay que decir que no se trata de la actividad de importación o de la actividad de exportación. Hay que hablar de sujetos, porque hay sujetos que son importadores y exportadores. Claro, bueno, por eso mismo digo. Por eso es la misma persona. A lo mejor se deben con la casa matriz, claro, ¿no? Claro. Entonces, eso nunca ha quedado muy establecido, por lo menos una de las dudas, ¿no? Te agrego algo, no hay que descartar algo que es una práctica habitual en las compañías transnacionales que tienen localización en distintos tipos de países, que ante la necesidad de querer adelantar el retiro de utilidades, cobrarse cosas que no pueden cobrar, por ejemplo, una sucursal que está en Uruguay, en Singapur o en China, le preste a la Argentina plata, o sea, es un préstamo financiero, pero es un préstamo y transfirma, por lo tanto, desde el primer minuto hay obligación de pagar intereses por esos préstamos, frente a lo cual, en general, el Banco Central, si la documentación está adecuada, no tiene por qué demorarla. Otra es una importación, te pueden decir, mira, esto no, tiene que pasar más adelante, tenemos mucho, hay un cupo de importación, cosa que ni está en los planes del gobierno, ¿no? Lindo negocio se van a hacer los muchachos, ¿no? Moviendo como si fueran acreedores, cuando en realidad son la misma unidad de negocio. Son la misma unidad de negocio. Bueno, el caso del litio es muy típico, llevaría mucho tiempo para explicarlo, pero funciona así. Entre otras cuestiones, y atento a lo que se viene, se habla de la desregulación total de la economía. Era primero necesario montar este estado de cosas, ¿no? Una fuerte devaluación con la caída de los ingresos del 50%, ¿para ir hacia dónde? ¿Hacia dónde ves que vas? Con este decreto que incluiría 300 puntos desregulando la economía. Bueno, pensar en la desregulación de la economía y que sea el mercado, más precisamente los mercados, porque no hay uno, los mercados quienes definan los precios de las transacciones, implica pararse sobre un concepto o preconcepto, que hay igualdad de posibilidades de imponer en las condiciones de negociación cualquier tipo de cosa. No es el caso de la Argentina, no es el caso de la historia del capitalismo, no es el capitalismo del siglo XXI que conocemos. Lo que caracteriza el sistema en el cual vivimos es que lo dominante son las asimetrías, no la simetría. Por lo tanto, las capacidades de negociación no son idénticas entre una parte y otra parte. Si se desregula, por lo tanto, quien tenga capacidad de imponer condiciones, precios, calidades, características, flujos, etcétera, son quienes tengan más poder en cada uno, reitero, de los mercados, no del mercado. El mercado no existe. Cierra el 2024 con un superávit fiscal del 1,5%. Digamos, siempre se pueden cerrar las cuentas, pero yo vuelvo sobre la misma idea. Una cosa es la planilla de Excel, la otra la realidad, ¿no? Yo llamaría a un horoscopista para saber eso. Hay muchas cosas que intervienen, que van a intervenir en el comportamiento de la economía argentina y de la economía mundial. Vamos a tener algunas ventajas que dejó el gobierno nacional. Me refiero al ahorro energético que vamos a tener y que no va a haber una pérdida de cosecha como hubo el año anterior, con lo cual es previsible que ingresen en forma neta en el comercio exterior mucho más dólares que los que ingresaron en el año 2023. La pregunta es qué se va a hacer con ese excedente comercial, porque si se hace lo mismo que siempre, no creo que alcance para cubrir el conjunto de obligaciones que se tiene. Pero sí hay que decir que si va a haber alguna fase expansiva de la economía argentina, va a estar explicada centralmente, aunque no excluyentemente, por lo que ocurra con el mercado internacional y no el mercado interno, porque de la mano del sostenimiento, el mantenimiento de esta situación regresiva respecto del poder de compra de los ingresos, claro que el comportamiento del mercado interno va a perder una dinámica muy importante, ¿no? Quienes tenemos la memoria todavía bastante fresca de lo que fue el menemismo y hemos vivido por aquí y vimos cómo el cordón industrial en materia de desempleo fue muy castigado, los retiros voluntarios que se trasladaron a comprar un remis para tratar de generar algún ingreso en las familias que eran indemnizadas y despedidas, una reducción muy importante de los niveles de empleo, una desocupación muy alta, la transferencia, ¿no?, de la riqueza o de los recursos hacia empresas más transnacionales. ¿Esto es un déjà vu del menemismo lo que viene o es otra cosa? Me parece que tiene unos rasgos parecidos, pero siempre es otra cosa porque los tiempos son otros. Y a mí, pensando en Santa Fe, en nuestra provincia, lo que me preocupa son las actividades industriales. Y le pongo nombre y apellido. Me preocupa Sindar, me preocupa General Motors, que son dos compañías muy fuertes, cada una con características propias. La General Motors por el bajo nivel de uso de la capacidad instalada, que todo el mundo conoce, y porque no conocemos cuáles van a ser las perspectivas de
para el año 2024. A Sindar, porque ya no es, ya hace rato que dejó de ser una compañía de capital nacional y pertenece a un grupo multinacional de ArcelorMittal, y no sabemos qué planes van a tener para la Argentina y cómo se va a comportar inclusive su competencia en materia de las importaciones de aquellos productos que caracterizan a Sindar, porque hay que decir que a Sindar fundamentalmente vende en el mercado interno, y lo que vende al mercado interno está asociado con la construcción. Y si el anuncio que se va a parar la obra pública o va a disminuir sensiblemente, bueno, el golpe, entre otros renglones, va a tocar, o es probable que toque a esta empresa, ¿no? Última, breve. El mismo habló de la venta de las joyas de la abuela y demás. Obviamente la política de privatizaciones con Roberto Dromi quedó por demás de expuesta y evidenciada, ¿no? ¿Qué queda por vender en materia de una nueva política de privatizaciones? El 51% de YPF y ¿qué más? Bueno, mira, yo lo pensaría distinto. No porque no pueda pensarse en un proceso de privatizaciones, porque la privatización, les digo, tiene más de una forma posible. Puede no venderse el 51% de YPF, pero pueden multiplicarse los tipos de contratos que se queden con lo principal de la ganancia que genera YPF, sin necesidad de ir al Congreso y modificar aquello que le impide unilateralmente al Poder Ejecutivo operar sobre esta naturaleza. Entonces me parece que hay que prestar el ojo sobre eso. Yo digo, uno mira los primeros 9 meses del balance de YPF y traducido a dólares, a la vieja cotización del dólar, y que es legítimo por la vieja cotización del dólar, porque el balance terminó en septiembre, tuvo una utilidad de 5.800 millones de dólares después de impuestos. Es mucho dinero. Entonces, bueno, podés hacer dos cosas, o la privatizás, o si el Congreso no está de acuerdo, un conjunto de contratos implicaría una derivación de fuertes proporciones de la ganancia hacia compañías locales o extranjeras de naturaleza privada. Gracias por evacuar nuestras dudas y hacer todo un poquito más fácil en una realidad tan compleja, ¿eh? Gracias a vos. Sergio Orialovich con nosotros, y el gracias también muy grande a todos ustedes. Nos estamos encontrando aquí en la pantalla de Somos Rosario. Por supuesto pueden chequear el programa a través de la plataforma Flow, ver y rever cuando ustedes lo deseen. A todos muchísimas gracias por estar allí del otro lado.